Hola, buenas a todos. Este es el resumen del último encuentro del taller de Radiología y ELITS que dictamos en octubre y noviembre del 2024 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ya avanzamos en los conceptos básicos de radiología, de teoría de juegos, de selección de nodos que forman la elite y los pininos, las cosas muy básicas del análisis del nodo, el análisis del enlace eh, y las configuraciones de red más importantes, especialmente las que tienen que ver con los hubs o la detección de nodos críticos, los nodos que son los que un poco van a regular el funcionamiento de las redes. Y en ese sentido lo que vimos fueron las redes Pequeño Mundo y planteadas por Duncan Watts y Strogatz, y las redes libres de escala, conocidas hace mucho, pero que fueron, digamos, popularizadas académicamente por Barabasi. Dado que, bueno, el- podemos decir que el avance de la inteligencia artificial disponible para todos nosotros los mortales eh, ya nos provee información más que de sobra y cada vez más acertada. Entonces este cuarto encuentro lo que vamos a hacer es plantear un poco algunos senderos posibles que se adivinan hacia adelante en el mundo de la radiología y las élites, confiando en que con buenas búsquedas la continuidad, digamos, de los encuentros que fuimos haciendo hasta acá la van a poder seguir haciendo perfectamente con ChatGPT o Gemini, etcétera. Bien, un tema que es que hemos mencionado y que solamente vamos a mencionar acá a modo de título es el de la importancia de las trayectorias. Cuando estudiamos una red, supongamos una red eh, que integra correos, mensajes, eh, mensajes en papel de una persona a otra dentro de la ciudad. Vamos a definir eso. Lo que se llamaba a principios del siglo XX el urgente urbano. El urgente urbano en Buenos Aires eran servicios, eran agencias en las que uno eh, anotaba un mensaje para alguien, lo llevaba a la agencia de urgente urbano y el papel decía al destinatario del mensaje. Y salía alguien a caballo a buscar donde más posiblemente se encontraba el destinatario, que podía ser que estuviera en el almacén de ramos generales, que estuviera en el río, que estuviera en la iglesia. Y bueno, salía a caballo y hacía una trayectoria. Por ejemplo, desde el barrio de Flores hasta el barrio de Retiro. Eventualmente podía encontrar a la persona en el primer punto, por ejemplo en su casa, pero si no, en su casa le decían no, fue para tal lado. Y entonces el urgente urbano iba haciendo un recorrido hasta que daba con la persona y entregaba su recado. Vamos a suponer ese dispositivo de comunicación. Bien, nos centramos en que desde el momento en el que sale el mensaje hasta que llega a su destinatario, ese papel va a recorrer una trayectoria. Y lo que nos dice la teoría es que son muy importantes los caminos más cortos de un nodo a otro. Vamos a ver si es tan así. Efectivamente es así, pero no es tan simple como que es así. Y vuelvo a decirlo, vamos a plantear esto en términos de pininos, pero para que ustedes lo puedan después hurgar en
la inteligencia artificial, en los papers y demás. Las trayectorias. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, la idea que tenía Newton. Newton tenía una idea bastante simple. Él decía, la mejor, la mejor dirección que nos va a llevar rápido de un punto a otro va a ser la línea recta. Entre dos puntos, la mejor trayectoria va a ser en línea recta. Y esto, bueno, la segunda, si no me equivoco, es la segunda ley de Newton. Y bueno, suena bastante lógico. Sin embargo, si ustedes se fijan en el gráfico que tenemos abajo, cuando arrojamos una pelotita desde nuestra estrella, yo la desplacé un poquito para abajo para que se vea bien la trayectoria. Si ustedes se fijan, hay una bolita que corre en plano inclinado, otra que, o sea, por la hipotenusa, otra que se mueve en modo vertical y horizontal, y hay una pelotita que sigue a la línea roja. Pareciera que la línea roja es más larga, o sea, no es lo que dice Newton. Y encontramos que la pelotita llega más rápido siguiendo esta curva, que es una curva cicloide. Entonces, esto es una primera cuestión, ¿no? La trayectoria entre un punto y otro no necesariamente es una dirección geométrica. Tiene que ver la velocidad también, es decir, tiene que ver la dinámica, tiene que ver la relación entre el espacio y el tiempo, o entre la configuración, porque cuando hacemos, por ejemplo, grafos de redes sociales, no necesariamente son espaciales, ¿no es cierto? Nos dan cuenta de vínculos, pero sí podemos poner en juego el tiempo. Y en esta curva cicloide lo que vemos es que la bolita llega antes que las otras dos. Así que ahí tenemos como una primera sorpresa. Y después, bueno, es interesante porque esto tiene que ver con el principio de mínima acción, que les recomiendo vivamente que busquen y que traten de buscarle puntas a eso. Los filósofos en el siglo XVIII decían que la naturaleza es perezosa, es decir, seguía como una especie de ley del mínimo esfuerzo o ley de la mínima acción, por ahí en términos un poquito más precisos, ¿no? La idea de acción tenía que ver con la masa, con la velocidad, términos físicos, pero había una idea de que las cosas fluían hacia la mínima acción o hacia, si se quiere, una palabra a veces bastante repudiada, que es hacia una optimización de los recorridos. Y esta idea inclusive Feynman la encontró en la cuántica, ¿no? Cuando él dijo, en realidad entre un punto y otro se recorren todos los caminos posibles, todos. Sin embargo, hay uno que va a ser el más probable, un estado más probable, que va a ser el que generalmente vemos, ¿no? Y esto, bueno, nos hace acordar también a la entropía, todas estas cosas que ya un poquito fuimos viendo. Las trayectorias son importantes en análisis de redes sociales o radiología porque son las que van a darle como vida a una red, ¿sí? Le va a dar su dinámica y en su dinámica va a decirnos cómo va a ir evolucionando. Entonces, cuando estudiamos ELITS, estudiamos dónde están posicionados los nodos y las trayectorias que los atraviesan. Por ejemplo, los mensajes, las unidades informacionales que recorren los nodos y que pasan a través de la elite para que la elite los procese, ya sea conservándolos, bloqueándolos, modificándolos en su contenido, modificándolos en algún atributo, etc. Bueno, porque esa es un poco la función de
de las élites como en tanto estructuras disipativas. Después otro tema que ahí me gustaría plantear es que todas las conceptualizaciones que venimos haciendo de redes sociales están como marcadas cada uno en su época. Pero ¿qué sería su época? Su época sería, sobre todo, un magma informacional, ¿no? O sea, hubo una época del libro, siglo XIX, hubo una época del telégrafo, ¿no? El fin del siglo XIX, hubo una época del cine, ¿sí? Principio del siglo XX, hubo una época de la radio, hubo una época de la televisión, y ahora estamos en un nuevo magma informacional que es el de las plataformas. Y esto, así como los científicos del siglo XIX prácticamente no tenían otra alternativa que recurrir al papel y a la tinta y a la escritura, al alfabeto, bueno, en los países donde primero era el alfabeto, ¿no? Desde ya. Nosotros estamos inmersos en una cultura informativa a través de plataformas. Y esa es nuestra dieta y eso es lo que lo que nos ayuda a producir y lo que nos deja cosas sin ver, ¿no? O sea, cada medio visibilizó algunas cuestiones de la radiología e invisibilizó otras, ¿no? Atentos con qué es lo que no nos deja ver el mundo platformico de la radiología. Sí nos va a hacer ver todo lo que tenga que ver con velocidades, con efectos de nodos sobre nodos rápidos, etcétera. Pero vale la pena tener en cuenta esto, ¿no? Que nuestro lente es un lente plataformico y por lo tanto que sesga nuestra visión de las redes en esa dirección. Y por otro lado está la microbiota informativa, es decir, cuáles son no solamente el magma informacional en el que estamos, sino cuáles son nuestros algoritmos de procesamiento más finos, ¿no? En ese sentido hay un artículo muy cortito que les recomiendo vivamente de Barabasi del 2012, donde él ahí tiene una frase que por supuesto es para discutir, ¿no? Pero digamos, él lo que dice es, ya no nos sirve la idea de la simplicidad, pero tampoco nos ayuda mucho la idea de la complejidad, ¿sí? O sea, él está señalando esta crisis de nuestro intestino, digamos, cognitivo. ¿Cómo terminamos de entender el mundo para transformarlo? ¿Cómo lo terminamos de captar? Bueno, tenemos como mucho de reduccionismo y mucho de complejidad en nuestra microbiota. Y él dice, ojo, porque eso no está sirviendo, no está siendo productivo. Él propone bueno, él hace una opción por el cálculo. Él hace una opción por el cálculo profundo. Y si vemos, por ejemplo, no sé, cuestiones como la evolución del ajedrez, la evolución del Go, la evolución de la inteligencia artificial aplicada a los cálculos de los valores de las acciones, eh, diferentes formas de minería de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que en ese momento, hace 12 años cuando plantaba estas cosas, no estaba tan equivocado. Sin embargo, yo particularmente tengo como una espina en relación a que el cálculo también tiene sus límites. O sea, hay partes de la matemática que están agujereadas también, que tienen sus zonas de tensión. Entonces, bueno, nada, eso también, otro temita así para que ustedes... Son preguntas en realidad, más que nada. Otro tema así crítico para pensar en radiología es el de los motivos de red. Una idea que tuvo a principios del siglo Uri Alom, estudiando redes metabólicas, bacterias, del mundo de la biología. Y él encontró que unidades
básicas de red, que son la unidad básica, está formada por 3 nodos. Él encontraba configuraciones que eran redundantes en los sistemas biológicos. Había como insistencias de la opción 15 o la opción 7 o la opción 4 que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Sí? Hay como un alfabeto muy básico, redológico, formados por unidades de 3 nodos que tienden a insistir, que tienden a, si se quiere, resistir o que tienden a existir. Pero algo hay ahí. Por supuesto, se han escrito cantidades de algoritmos de detección de motivos de red. Hay mucha reflexión relativa a este punto que tiene 2 décadas dando vuelta, pero a lo que todavía se le puede sacar mucho jugo. Y es un tema que a veces no aparece tanto en los papers, digamos. No es un tema que... Quizás es un tema que habría que darle un poquito más de bolilla. Otro asunto es, ya que venimos del campo de las ciencias sociales, un tema importante es el de las redes sociales de máquinas. En este momento se estima más o menos, varía según las fuentes, que generalmente las fuentes son ingenieriles, hay más o menos 1000 máquinas inteligentes por cada ser humano. Y la gran mayoría de las veces están conectadas entre sí y puentean al humano, no usan al humano o digamos, el humano tiene roles completamente periféricos. ¿Qué sería una máquina inteligente para nosotros en tanto capaz de formar parte de una red social de máquinas? Básicamente es un dispositivo maquínico que tiene sensores, o un sensor al menos, y que tiene un chip que puede hacer cálculos en función de lo que su sensor le dice. Y luego de ese cálculo puede emitir una señal que sea captada por otro sensor de otra máquina, cambiándole el comportamiento a esa otra máquina. Entonces, si pensamos que hay por cada humano más o menos 1000 máquinas, bueno, tenemos como podemos llegar a una dimensión casi terrorífica de lo que es esta red social de máquinas. Y esta red social de máquinas tiene algo muy interesante, que es que a medida que va evolucionando, va haciendo que emerjan en su sistema de interacciones aquellas estructuras que mencionamos. Por ejemplo, redes pequeño mundo, redes libres de escala, que se guíe por el principio de mínima acción, donde se optimizan las trayectorias, por lo tanto aparecen elites maquínicas que tienden a estabilizar los flujos informacionales, y todo esto de modo espontáneo, ¿no es cierto? Espontáneo, que es una palabra que a la que habría que dedicarle un seminario entero, ¿no? Pero ahí tenemos otro punto donde ustedes pueden hundirse y perderse. Otra cuestión, así para que ustedes tengan presente, es el teorema de Bayes o los cálculos bayesianos. Si ustedes quieren entender una red usando cálculos gaussianos, no van a llegar muy lejos. Si ustedes sacan promedios, si ustedes sacan la normal, en realidad lo que están haciendo es parametrizar nodos, nada más, pero no los enlaces. Pueden parametrizar enlaces y sacar promedios de enlaces también, o de atributos de enlaces, o de atributos de nodos, ¿sí? Sin embargo, Bayes es otra cosa. Bayes lo que plantea es, si nosotros sabemos algo, y de ese algo a su vez conocemos opciones, y a su vez de esas opciones conocemos otras opciones, podemos inferir qué es lo que va a suceder.
Yo, acá les puse un ejemplo de cómo piensa el modo bayesiano. En este caso, puse al azar, ¿no? Si tenemos un conjunto con un 40% de platos hondos y un 60% de platos playos, de los cuales el 80% de los platos playos y el 50% de los playos hondos aún están con comida, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que si alguien va y selecciona al azar un plato cualquiera, cuál sería la probabilidad de que ese plato sea playo y a la vez tenga comida todavía? Bueno, no nos vamos a meter en el cálculo de eso. Yo lo hice y creo que me dio 50%, pero bueno, inclusive puedo estar equivocado, ¿no? Pero es así, digamos, pensamos en radiología, mucho más que en promedios. Es decir, si pasa tal cosa con tal clúster y pasa tal cosa con tal clúster y a su vez tenemos este dato y este dato, ¿qué podría pasar con otro clúster? Sí. Ese es como el modo cognitivo en radiología. Bien. Eh, una reflexión respecto también al tema de las fake news, noticias falsas, que sabemos que es un término controvertido, pero en todo caso, eh, traigamos acá como un pequeño homenaje a lo que se considera la primera noticia falsa, ¿no? Que fue en 1835, una serie de artículos que salieron en el diario The Sun en los que se describía la vida de, de los seres que habitaban la Luna. Cosa que había sido posible conocer a partir de la inauguración de un nuevo telescopio en Sudáfrica. Eh, Independientemente, bueno, que después se descubrió el embuste y que el periodista que estuvo a cargo dijo, bueno, no, pero yo simplemente estuve haciendo un experimento social, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que la sociedad de la época se vio conmovida por la posibilidad de estos seres alados y estos acantilados, estas especies de garzas eh, recorriendo la superficie de la Luna. De hecho, el diario mandó a un dibujante a que ilustrara las noticias. Y entonces, pero lo interesante es que, ¿cómo puede ser que en el diario salieron 6 artículos en el diario The Sun y eso conmovió prácticamente el mundo informacional de la época? ¿Sí? Y entonces, bueno, nada, si uno se pone a hacer el ejercicio, se va a encontrar con todos estos fenómenos de red que veníamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan los diarios a un lugar de distribución y ahí se distribuyen, ese, kios, ese kiosquero o ese vendedor de diarios actúa como un nodo con un grado, eh, con una cantidad de nodos conectados a él importante. Es decir, una centralidad de grado importante. Pero supongamos que uno de los periódicos va a parar a una zapatería. Y en la zapatería está el zapatero leyendo el diario y llega un pastor. Y el pastor se entera de la noticia y después la lleva a su comunidad. Comunidad que tiene, supongamos, prohibida la lectura de los diarios. Sin embargo, en ese caso, un solo nodo, en este caso el pastor, va a transmitir la información a todo un grupo de mormones y entonces va a ser como un nodo intermediario. Entonces ahí vamos a ver la centralidad de intermediación. Y entonces, si ahora empezamos a hacer capas de nodos con mucho grado y nodos muy buenos intermediarios,
toda esa mezcla, toda esa hibridación nos va a permitir, hagan el ejercicio, nos va a permitir entender bastante bien cómo se puede llegar a propagar muy rápidamente una noticia falsa, como ocurre tan habitualmente hoy en día, ¿no? O como ocurre prácticamente siempre hoy en día. Otro tema es que también les propongo explorar es que así como las noticias falsas se distribuyen, se difuminan a través de una sociedad, lo que se esparce es una unidad informacional. En este caso, hay vida cuasi humana en la Luna. Pero en realidad, al menos el planeta Tierra ha resuelto este tema de transmitir información hace rato a través de los genes. Los genes se transmiten, vamos a decir así, de un cuerpo a otro cuerpo. Se transmiten corporalmente. El nacimiento de un nuevo ser, ya sea una bacteria, un gorila, una acacia, un sapo, el ser vivo que fuera, y aún a veces seres no vivos como los virus o los priones, tienen la capacidad de transmitir información. Y a decir verdad, este ha sido un sistema, un modo de transmitir muy eficiente que ha colonizado la Tierra prácticamente hasta en los lugares más recónditos. El otro día veía que escarbaban como 1 kilómetro en la Antártida y debajo de todo ese hielo encontraba una cantidad de vida impresionante, ¿no? Bien, entonces ese es el mundo de los genes. Y Dawkins hace ya unos 3 décadas propuso una idea muy provocativa en ese momento, que es que así como los genes tienen, bueno, un conjunto de reglas de transmisión, pero que en definitiva son transportados a través de interacciones y por lo tanto son susceptibles de un análisis redológico, él propuso que los memes, o sea, las unidades informacionales culturales, también son transmitidas con las mismas reglas. Entonces, desde los memes tal cual como conocemos en las plataformas, pero ideas como el matrimonio, ideas como una nación o Jesús o la rueda, son en definitiva unidades informacionales y no mucho más que eso, en la medida que producen efectos sobre los organismos o las instituciones o las personas que están colonizadas por esa unidad informacional. En la medida que todos nos creamos que existe Argentina, existe Argentina. Hasta que va a llegar un día en el que posiblemente nadie crea que existe Argentina y ese día, por más que los papeles lo digan, no va a existir Argentina. Salvo que, bueno, que los papeles tengan un rol muy importante, cosa que descreo, ¿no? Pero en realidad el mundo vivido es un mundo de narrativas y hay guerras narrativas y hay disputas por espacios, por ecosistemas narrativos y esos mundos agónicos o agonísticos transcurren sobre configuraciones de red y cuando vemos teoría de juegos nos explica bastante bien cómo, cómo se dan esos fenómenos, ¿no? O sea, y entonces a una cognitivista o filósofa o creo que economista también, Susan Blackmore, se le ocurrió que había otra o una entidad que no era el gen ni era el meme, sino que era el teme. ¿Y qué era el teme para ella? Ella propuso que el teme eran unidades informacionales que pasaban por la máquina. Lo estoy diciendo muy, muy simplificado, simplemente para que ustedes tengan el impulso de ir a buscarlo en la inteligencia artificial. Pero básicamente el teme serían estas unidades informacionales que están aptas para pasar a través de las plataformas o de las computadoras o de los satélites y pasar al humano y pasar a la computadora y pasar al humano o de computadora a computadora, pero digamos con elementos
humanizados, o sea, que sean transportables por los humanos. Y propuso, digamos, que los temas merecían ser analizados desde una perspectiva parecida a la de los memes, tal como decía Dawkins. Y bueno, yo he estado pensando este tema largamente, he leído el libro de Blackmore, el de Dawkins, y he hurgado bastante. Y a mí se me ocurre que tenemos que empezar a pensar también yo lo he bautizado mame directamente, pero seguramente va a haber un nombre mejor. Unidades informacionales hechas por las máquinas para las máquinas que no necesariamente sean transportables por los humanos o por organismos no maquínicos. Eh, y en ese caso tendrían una gran ventaja porque un organismo no maquínico es un organismo básicamente húmedo y lento. En cambio, los microchips y sobre todo lo que viene ahora de computación cuántica, por una cuestión de los qubits y de la velocidad de cálculo y demás, lo va a volver al humano completamente obsoleto. Y sin embargo, se va a producir muchísima información que, como sabemos, toda esa información es en el fondo un gran, eh, un gran horno entrópico que debe tomar otra información de otras redes, debe absorberla para procesarla y datificarla. Eso ya más o menos lo insistimos bastante en nuestras conversaciones, ¿no? Pero la idea del mame, es una idea que está yo la propuse en mi último librito sobre redes. He planteado algunas posibles características del mame, pero que son básicamente que tienen que ver con una altísima velocidad de procesamiento cuántico y con una vida media muy corta, es decir, no necesaria. Un meme que la idea de Jesús lleva 2000 años, un meme puede ser nanosegundos de persistencia en una red. Y por lo tanto, captar mames, procesarlos, entenderlos, más cuando un mame puede llevar, como decíamos al principio, en las redes están todas las trayectorias, pero hay una que tiende a hacerse prominente por el principio de mínima acción. Los mames podrían recorrer todos los caminos al mismo tiempo, siendo más probable que recorran el de mínima acción, ¿no es cierto? Y por otro lado, en términos de comunicación interplanetaria, que parece que es algo lejano, pero posiblemente no lo sea tanto, el mundo de los mames va a ser de los qubits, de estas máquinas de procesamiento ultra veloz, por lo menos para como lo entendemos ahora. Me parece que la idea de teme o de meme se nos va a quedar corta y tendríamos que tener en la cabeza la existencia lo que yo llamo mame, pero seguramente, como digo, debe haber un nombre mejor. Bueno, y ahora las preguntas, bueno, que lo hicimos en la clase en vivo, al que esté en Diacrónica, nada, ya vimos los elementos como para pensar cómo se podría diseñar la propagación de un meme, si lo importante son las características del meme, si lo importante son los sistemas de enlaces entre los nodos, si lo importante son atributos de los nodos, si lo importante es la elite, si lo importante es arrancar del centro, si lo importante es arrancar de la periferia. Bueno, si ustedes hacen ejercicio de pensar cómo propagar un meme, bueno, van a poder
iniciar, arrancar el motor redológico y lo van a poder entender. Otra tarea que vimos fue la curva de Lorentz y cómo se podría pensar desde la redología la reducción de la desigualdad. Y a la vez cómo lo inevitable que es la desigualdad, ¿no? La desigualdad que muchas veces, gracias a la Revolución Francesa, la creemos no una utopía, sino como que, bueno, deberíamos llegar a una situación de igualdad. En realidad, la igualdad es un término muy de las matemáticas y poco dice del mundo social. La radiología nos enseña que cada nodo es muy diferente uno de otro y se va enriqueciendo y se va empobreciendo en la interacción con los otros nodos. Y que ningún nodo es igual a ningún nodo. Entonces, bueno, otro ejercicio que hicimos en clase, pensar la curva de Lorentz, qué tendría que pasar en una red para que la desigualdad al menos se reduzca, ¿no? O se podría decir que se reduzca el Gini. ¿Hay herramientas de la radiología? Sí, hay herramientas. Otra pregunta que vimos en clase. Bueno, ¿cómo haríamos para detectar una red? Tenemos un conjunto de entes que están relacionados entre sí. ¿Cómo haríamos para detectar cuál es la élite de ese conjunto de elementos, personas, organizaciones, barcos pesqueros, monjas, lo que sea, que están conectados unos con otros? Bueno, lo debatimos bastante en clase. La conclusión que llegamos, bueno, no se lo voy a spoilear, pero el que quiera pensar esto va a tener que pensar en topología de red, va a tener que pensar en grados de centralidad, grados de intermediación, grados en closeness, va a tener que pensar en ranking, etcétera, ¿no? Y sobre todo la cuestión de nodos críticos y lazos críticos. Otro tema, bueno, todo termina como empieza, ¿no? Otro tema que vimos fue el de si uno se decide a crear poder, si decide a crear poder, bueno, no alcanza con Maquiavelo, no alcanza. Las recetas de Maquiavelo son geniales, pero no alcanzan. O sea, sin entender la red, el listado de Maquiavelo no alcanza. Así que bueno, ese es otro tema así para ponerse en modo redológico la cabeza y ver qué sale, ¿no? Pero efectivamente la redología da muchas herramientas para pensar el poder, básicamente es una forma de pensar el poder. Bien, y por último, una aclaración para los cursantes que no estuvieron en el último encuentro o que se tuvieron que ir antes o que no pudieron prestar atención. La certificación del curso requiere la presentación de un póster simple en el que se problematice alguno de los elementos que vimos hasta acá. Bueno, espero que estas conversaciones les hayan servido para hacerse preguntas en relación a la radiología, en relación a las élites, en relación al poder y bueno, espero que sigamos encontrándonos en otros espacios para seguir discutiendo y conversando sobre esto. Les mando un saludo a todos y ojalá nos sigamos viendo. Chao.